Un espíritu poseyó a mi cuñado y lo obligó a suicidarse. Mi nombre es Antonio y hace casi 4 años invité a mi familia a comer a mi casa. Para mí fue una sorpresa que aceptaran venir. Llegó el sábado y mi familia arribó. Todo iba bien. Estábamos tomando unas cervezas y platicando acerca de mi hermano, quien se había suicidado desde hacía bastante tiempo. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando llegó un vecino a tocar mi puerta, preguntando si podía ir a colocar un suero, ya que soy enfermero. La verdad, no quería ir porque no me gusta trabajar fuera del hospital, pero como venía con la hermana de la joven que lo necesitaba, no me quedó más opción que decir que sí. Mi hermana le dijo a mi cuñado que me acompañara, a lo cual aceptó, además de que ella decidió también ir con nosotros. Al llegar a la casa, vimos que tenía unos santos y cosas de santería en la entrada. Mi hermana y mi cuñado se quedaron afuera. Yo estaba platicando con la chica a la que le iba a colocar el suero, cuando de repente entró mi cuñado y le preguntó si era santera, a lo que la chica respondió que sí. Mi cuñado no creía mucho en la brujería ni en esas cosas, pero de un momento a otro comenzó a decirle a la chica que su padrino la estaba trabajando e incluso le mencionó a quién tenía que rezar. Mi hermana y yo solo nos miramos extrañados, pues eso nos pareció muy raro. Continué colocando el suero y al terminar, mi hermana le dijo a mi cuñado que saliera, pues se estaba comportando de una manera muy extraña. Cuando salimos a la calle después, mi cuñado estaba recargado en un poste y movía la cabeza de arriba hacia abajo. En cuanto nos vio, le reclamó a mi hermana porque lo había metido a esa casa, pero yo solo dije, ya tranquilo, vámonos a la casa. Al llegar a nuestra casa, nos sirvieron unos tacos a mi cuñado y a mí. Él comenzó a comer y nos fuimos a lavar las manos. Como había estado en la casa donde trabajé, tomé un poco de agua bendita y le eché un poco a mi cuñado que estaba de espaldas a mí. En cuanto sintió el agua, se puso muy agresivo y me preguntó que por qué le estaba aventando esa chingada. Yo algo asombrado me disculpé y le dije que me estaba secando las manos y no me di cuenta de que lo mojé. Él se volvió hacia mí muy molesto y me dijo que quién era yo, asegurando que yo no lo había invitado a la casa, que lo había hecho mi mamá y mi hermana, pero no mencionó sus nombres, solo las señaló. Todos nos quedamos mirando algo sorprendidos. Entonces le pregunté que quién era, ya que él no parecía ser mi cuñado. Él me contestó que era otra persona metida en el cuerpo de mi cuñado y que se había apoderado de él, porque nosotros éramos muy fuertes, pero él era muy débil. Le dije a mi esposa que metiera a mis hijos y a mis sobrinas a otra habitación y yo me senté a platicar con esta persona. Comenzó a contarme cosas de mi pasado y me decía que tenía la protección de mi padre, quien ya había fallecido en un accidente. Mencionó que él vivía en casa de mi mamá y mi hermana y que si yo quería me cuidaría, pero tendría que ponerle cada mes una veladora y un dulce antes de las 4 de la tarde. Después de eso, él se manifestaría en mis sueños. Mi hermana, al ver todo esto, decidió irse, pero a mi cuñado le costó mucho subirse a su carro. Antes de irse, comenzó a dibujar cosas en el medallón de mi auto y me dijo que tenía que venderlo antes de 2 años porque alguien vivía ahí. El domingo, cuando entré a trabajar por la noche, fui a hablar con un compañero que también trabaja con magia blanca y es enfermero. Le comenté lo que había pasado y me dijo que tenían que cerrarle la nuca a mi cuñado, pues él era muy débil. Me explicó que debían hacerlo con un rosario de primera comunión. Además, me dijo que yo debía prenderle una veladora a la persona que se había metido en mi cuñado, porque si no, jamás me dejaría en paz. Cuando le pregunté cómo sabía eso, me respondió que porque estaba detrás de mí. En ese instante me quedé helado y él me describió cómo era. Le dije que solo le prendería una veladora y que siguiera su camino. Después de hablar con mi compañero, llamé a mi hermana para que le hiciera lo del rosario a mi cuñado y ella me dijo que lo haría. Pasaron los días y se llegó el día martes. Ese día, mientras me preparaba para ir a trabajar, recibí una llamada de mi hermana diciéndome que habían encontrado a mi cuñado en su taller de trabajo, se había quitado la vida. Salí rumbo a la casa de mi hermana para estar con ella en ese momento tan difícil. Al llegar, encontré a la policía acordonando el lugar.
Yo tenía a mi cuñado registrado en mi teléfono con su apodo, pero al estar en casa de mi mamá, recibí una llamada que decía su nombre. Fue algo muy extraño, porque no tenía ningún contacto con ese nombre y apareció el de él. Mi cuñado se grabó antes de ahorcar y dejó una carta despidiéndose de todos. Puedo decirte que pasaron cerca de 15 días para que pudiéramos dormir en mi casa con la luz apagada. La verdad, teníamos mucho miedo. Tiempo después, mi hermana habló con un brujo de Oaxaca, al que no conocía, pero solo le pasaron el contacto. El brujo le dijo que preguntara lo que quisiera, pero que antes de empezar, él quería saber sobre alguien en específico, y le mencionó el nombre del ente que se había metido en mi cuñado el día de su fallecimiento. Mi hermana le dijo que no conocía a nadie con ese nombre, y el brujo le respondió que mi cuñado no se había ahogado, que el que se había quitado la vida había sido la persona que se metió en él.